pareja con alguien narcisista, aléjate. Hola, ¿cómo lidiar con una persona narcisista? A continuación, va. Si convives habitualmente con una persona narcisista o tratas con ella de forma habitual, es posible que ya te haya afectado psicológicamente. A continuación, te diré algunos consejos para que puedas sobrellevar la relación de la mejor manera posible. Sin embargo, te aconsejo que acudas a un profesional de la psicología, ya que las personas con trastorno narcisista realmente ponen en riesgo nuestra salud mental y favorece la aparición de depresión y ansiedad. No te creas sus fantasías. Los narcisistas pueden ser encantadores. Se les da muy bien pintar en nosotros imágenes fantásticas y favorecedoras. Es posible que nos sintamos al principio atraídos por su aparente seguridad e incluso que caigamos en sus redes. Pero es solo una fantasía y es probable que sea solo una forma de manipulación. Tus necesidades no van a ser satisfechas porque los narcisistas no buscan compañeros, sino admiradores obedientes. Generalmente solo le vas a servir para decirle lo genial que es y aumentar su ego. Tus deseos y sentimientos no van a ser tenidos en cuenta. Fíjate cómo el narcisista trata a los demás. Si manipula, miente, hiere y falta el respeto, lo más probable es que te trate a ti de la misma manera. No esperes ser diferente. Quítate la venda. Es importante ver a la persona narcisista como realmente es, no como te gustaría que fuera. Deja de excusar su mal comportamiento o minimizar el daño que te hace. La negación no va a hacer desaparecer el problema. La realidad es que los narcisistas son muy resistentes al cambio. Pregúntate si puedes vivir de esa manera de forma indefinida. Céntrate en tus propios sueños y objetivos. En lugar de perderte en los delirios de la persona narcisista, ¿qué es lo que quieres para ti mismo? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué cualidades quieres desarrollar? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Establece límites. Unas relaciones saludables se basan en el respeto y el cuidado mutuo. Sin embargo, las personas narcisistas no son capaces de crear una verdadera reciprocidad en sus relaciones. No es solo que no quieran, sino que no pueden o no saben cómo. Son incapaces de verte o escucharte. No te reconocen como alguien que existe fuera de sus propias necesidades. Es posible que las personas con trastorno narcisista sobrepasan continuadamente los límites de los demás. Es más, creen que están en todo su derecho de hacerlo. Las personas narcisistas tomarán tus pertenencias sin preguntarte, mirarán tu correo y tus conversaciones, se meterán en conversaciones, se autoinvitarán a reuniones o eventos, te robarán tus ideas y te darán opiniones o consejos que no has pedido. Incluso puede que te digan cómo te sientes y qué piensas con gran intensidad y toxicidad. Por ello, es importante que reconozcas estas faltas de respeto de tus derechos para comenzar a establecer límites y crear relaciones donde tus necesidades y derechos se respeten. Ponle freno a esa amiga, compañera o pareja que es tan intensa y te roba mucha paciencia y energía. Así que, pilas con eso. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Crea un plan. Si habitualmente permites que los demás sobrepasen los límites, no es fácil retomar el control. Comienza a considerar tus objetivos y metas y los posibles obstáculos. ¿Cuáles son los cambios más importantes que esperas conseguir? ¿Hay algo que hayas intentado en el pasado con la persona narcisista y que funcionó? ¿Hay algo que no haya funcionado? ¿Cómo vas a comenzar a crear esos límites? Responder a estas preguntas te va a ayudar a evaluar tus opciones y crear un plan realista. Comienza poco a poco. Si mantener la relación con la persona narcisista es importante para ti, es recomendable comenzar a establecer límites poco a poco.
Con señalar su conducta dañina y disfuncional, estás dañando su autoimagen de perfección y buscarás cientos de miles de excusas y razones para quedar bien y victimizarse por la supuesta nula comprensión que le tienes. Intenta transmitir el mensaje de forma calmada y respetuosa. Céntrate en cómo su conducta te hace sentir, más que en sus motivaciones o intenciones. Si responde a la defensiva, mantente calmado o calmada. Si es necesario, dale espacio si lo necesita y aborda el tema de nuevo más tarde. En la mayoría de los casos, se ponen a la defensiva porque ellos siempre tienen la razón. Ajá, así que mucho cuidado, cuidado. ¡Qué agradable sujeto! Sé firme con los límites. No establezcas un límite que luego no vas a mantener. Puede ser difícil mantener los límites con una persona narcisista, porque es seguro que se rebelará contra ello. Por eso, debes ser firme y estar preparado o preparada. Si te retractas o permites que se incumpla, estás mandando el mensaje de que no necesitas ser tomado en serio. Y así, el narcisista te tendrá en la palma de su mano como siempre quiso. Prepárate para algunos cambios en la relación. La persona narcisista se sentirá amenazada y molesta por tu intento de tomar el control de tu vida. Para compensarlo, puede que avancen en sus demandas en otros aspectos de la relación, se distancien para castigarte o intente manipularte con sus encantos para saltar los límites que has puesto, pero debes mantenerte firme, siempre firme. Protégete de su conducta. Las personas con trastorno narcisista niegan sus errores y externalizan la culpa. Puede ser muy difícil ser culpado por cosas que no son tu culpa o acusado de tener defectos que no tienes. Pero por muy difícil que sea, intenta no tomártelo de forma personal. Realmente no eres tú. No creas la versión que tiene el narcisista de ti. Las personas narcisistas no viven en la realidad. No dejes que la culpa que pones sobre ti dañe tu autoestima. Deja de aceptar responsabilidades, culpas o críticas que no te corresponden. No discutas con el narcisista. Cuando nos atacan, el instinto natural es defenderse y probar que el narcisista no tiene la razón. Pero no importa lo racional que sea o parezca tu argumento, porque no lo va a escuchar. No pierdas el tiempo discutiendo, simplemente dile que no estás de acuerdo. Conócete. La mejor defensa ante los insultos y los juicios de la persona narcisista es una identidad asentada. Cuando conoces tus fortalezas y debilidades, es más fácil rechazar críticas injustas. Supera la necesidad de aprobación. Es importante alejarte de la necesidad de saber la opinión del narcisista, del deseo de agradarle y complacerle a expensas de tu propio bienestar. Lo único que necesitas es estar bien sabiendo la verdad sobre ti mismo, incluso si la otra persona ve la situación de otra forma. Tú debes ser el guerrero dragón. Busca apoyo en otra parte. Si vas a mantener una relación con una persona narcisista, sé honesto contigo mismo sobre qué puedes y qué no puedes esperar. Una persona narcisista no va a convertirse en alguien que te valora completamente, así que necesitas encontrar en otra parte el apoyo emocional que necesitas. Aprende en qué consiste una relación sana. Si procedes de una familia narcisista, puede que no tengas claro cómo son las relaciones sanas y puede que te sientas cómodo en la dinámica disfuncional narcisista. Recuérdate que aunque sea a lo que estés acostumbrado, también te hace sentir mal. En una relación recíproca, te sientes respetado, escuchado y libre para ser tú mismo. Pasa tiempo con personas que te hacen sentir bien y que reflejan verdaderamente quién eres. De esta manera tomarás perspectiva y te alejarás de las distorsiones de la persona narcisista. Pasa tiempo con gente que te escuche y valide lo que sientes y lo que piensas, como tu familia, mejores amigos o amigas, etc. Haz nuevas amistades fuera del círculo de la persona narcisista.
Algunas personas con trastorno narcisista aíslan a las personas de su vida para poder controlarlas mejor. Si te encuentras en esta situación, invierte tiempo para reconstruir y fortalecer tus relaciones o crear nuevos apoyos. Cabe mencionar que este tipo de personas pueden aislar a sus anchas, no solo a una persona, sino a varias, así que Mucho ojo con eso. para finalizar, Fatality. si tienes relaciones de amistad o pareja con alguien narcisista, aléjate. No dejes que nadie te controle en tu vida. Tú eres dueño o dueña de tu vida. Así que si alguien trata de manipularte y manejarte a su antojo, ponle un freno. No te dejes. De esta manera estarás evitando a futuro tener depresión, ansiedad y estrés. En general, tu salud mental y bienestar emocional se verán favorecidos. Así que, mucho ojo con eso. Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo personalidad narcisista bacán. Acá abajo te dejo qué es el Parkinson, chévere. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana algún video chévere, chido, bacán, del Puctas. Chao.